Muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar donde abordaremos la ley de 40 horas. Este webinar es organizado por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, su medio de comunicación Sinfrut y su OTIC Agrocap. Para dar las palabras de bienvenidas dejamos a Miguel Canales Echeverría, quien es gerente general de ASOEX. Miguel. Bueno, buenos días por la asistencia. Bueno, el tema ha causado interés. De acuerdo a nuestros registros, tenemos más de 600 personas conectadas, lo cual es un récord respecto de cualquier seminario que se haya hecho de esta naturaleza. Bueno, quiero ser muy breve. Bueno, todos saben que la ley ya está publicada, que se baja de 45 a 40 horas las jornadas semanales. Y bueno, dentro de todo el periodo de discusión del proyecto, que nosotros nos tocó participar básicamente en la comisión del Senado, en la comisión de trabajo, hicimos ver varios elementos que en la forma como inicialmente estaba presentado el proyecto no eran compatibles con nuestra realidad productiva. Estamos hablando de temas de flexibilidad, de eventos inesperados, y también planteamos un elemento central que era la forma de cálculo de las horas semanales. Y en ese sentido, uno de los puntos que nosotros expusimos, que fue acogido en la normativa, y Marcelo, a quien agradecemos su presencia, lo va a abordar con mayor profundidad, fue el tema de cómo se calculan las 40 horas y existe un mecanismo que permite promediar en 4 semanas el cálculo, lo cual evidentemente permite una mayor flexibilidad dentro de nuestras operaciones. Por lo tanto, esta ley ya está vigente. Tiene un periodo de 5 años para su puesta en vigencia. Tengo entendido que la primera rebaja de horas es en un año más, pero hay una serie de mecanismos que comienzan a operar en forma inmediata y por eso hemos estimado conveniente organizar este encuentro hoy día y hemos invitado a Marcelo. Bueno, ustedes lo conocen, el asesor nuestro en temas laborales. Fue director de la Dirección del Trabajo, estuvo también como subsecretario de Justicia. Es un hombre que conoce muy bien esta materia y que nos ha colaborado hace bastante tiempo en todos los temas de nuestra actividad. Por lo tanto, sin mayor demora, yo quisiera dejar la palabra a Marcelo, que nos va a explicar la reforma y mirar desde el punto de vista de nuestra actividad, que es lo más importante, y eso es lo que queríamos hacer este encuentro. Esto va a ser, tengo entendido, Cecilia, que va a quedar disponible la presentación. Va a ser Eh, enviada a todos quienes Ser participan, enviada a los exactamente. asistentes y agradecemos su atención el día de esta mañana. Muchas gracias. Solo recordar antes de comenzar que sus preguntas pueden hacerlos tanto vía chat o bien a la sección de preguntas y respuestas que están ubicadas abajo de la pantalla. Y sin más, Marcelo, te dejamos Tuyo el para escenario. que comiences. Sí. Bueno, muchas gracias Cecilia, Miguel, eh, y buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día en la mañana para poder abordar esta ley que ya, como decía Miguel, ya fue publicada, por lo tanto empieza propiamente su vigencia, sin perjuicio que más adelante, casi al final, vamos a revisar cada una de las materias que van a tener una vigencia distinta, porque la ley contempla distintos tipos de vigencia de acuerdo a las materias. Ahora, como primer comentario, es importante destacar que si bien esta ley se ha llamado la ley de las 40 horas, y que implica su eje fundamental en la rebaja de las 40 horas, es una ley que abarca, como lo vamos a ver en esta oportunidad, muchos otros temas desde el punto de vista de la organización de los tiempos de trabajo, desde el punto de vista de la distribución. Por lo tanto, yo llamo también a que pongamos acento en que esta ley más bien es una reforma al sistema de jornada laboral más que simplemente una mera rebaja. El proyecto original presentado por la otrora diputada Vallejo era diametralmente distinto a lo que hoy día tenemos como proyecto, como ley ya aprobada. El proyecto original, exclusivamente, lo único que hacía era decir, donde dice 45, se cambia a 40. Ese era el proyecto original, y la verdad que también en lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados originalmente era
Algo similar, aunque daba flexibilidades de promediación. Ya en la Cámara de Diputados aparece el fenómeno de la promediación de los tiempos de trabajo, lo cual es algo inédito para nuestro sistema laboral. Es decir, con esta ley se rompe el tradicional y rígido sistema semanal para todos. Digo para todos porque para algunos es el sistema más adecuado, es el conveniente, pero salimos del esquema del trabajo exclusivamente en cálculo semanal. Algunos datos: Chile va a pasar a ser un país dentro del mundo, ya no de la región, con una jornada estándar de país desarrollado, lo cual evidentemente es algo positivo, pero también abre incertidumbres respecto de si será capaz en 5 años de poder absorber este tiempo de trabajo de modo que no signifique un alto costo para las empresas, especialmente para las medianas y pequeñas. En la región Chile siempre tuvo un promedio de horas de trabajo inferior a todos los países de la región. Por lo tanto, Chile nunca estuvo en estricto rigor comparado con los países de la región, ¿ya? Nunca estuvo en un pie de inferioridad, sino que de un pie de avanzada. Vamos a tener en 5 años más una jornada de país desarrollado, pero lamentablemente tenemos, y hasta el momento eso no ha cambiado, un país con un nivel de productividad laboral extremadamente bajo. Más aún que en el último periodo ese promedio bajó 2,2% nuestra productividad. En consecuencia, estamos partiendo un poco al revés de lo que hicieron hace ya varias décadas los países desarrollados, en cuanto a tener primero un sistema robusto, productivo, y después esa mayor productividad le permitió reducir jornada. Como le decía, si ustedes miran en el gráfico, Chile estaba incluso por sobre países como Grecia, Rusia, Corea del Sur, por cierto, y bueno, ya escapándose de los parámetros mayores, países como México, Costa Rica. Ahora bien, esta ley contempla, yo diría, 3 grandes ejes. La reducción de la jornada propiamente tal, que es obviamente el que ha tenido la mayor trascendencia desde el punto de vista comunicacional, que es reducir la jornada de 45 a 40 horas. Recordemos que el año 2001 se aprobó una ley que redujo la jornada de 48 a 45 horas, la cual se hizo efectiva a contar del 1 de enero del 2005. En esa época, 1 de enero del 2005, me tocó personalmente participar en el proceso de puesta en marcha de esa reforma. A diferencia de esa reforma, que fueron 3 años, en 3 años se redujo de una sola vez la reforma, dejando un periodo, como señalaba, de 3 años para hacerlo. No se tocó nada más desde el punto de vista de jornadas, salvo las jornadas parciales que se introdujeron en esa ley. La flexibilidad y gradualidad, que en este caso lo más importante es la flexibilidad, porque la gradualidad, como lo vamos a ver, es simplemente un fenómeno transitorio. Es un fenómeno transitorio que va a durar 5 años. La flexibilidad es algo que se va a quedar de manera permanente en nuestra legislación. Y otras modificaciones como las vamos a analizar también, y por eso que yo siempre señalo que esta ley es más que simplemente una ley de 40 horas. Vamos a ir de manera ordenada analizando las distintas materias que trata esta ley, ¿ya? Como les decía, desde el punto de vista de jornada propiamente tal, esta ley tiene 2 brazos. Uno, el que tiene que ver con la duración, que eso es algo bien sencillo, bajar de 45 a 40, ¿ya? Y el otro brazo, que es muy importante, que tiene que ver con la distribución, que es donde teníamos los mayores niveles de rigidez, ¿ya? Lo otro importante es que se modifica dentro de la distribución. La distribución tiene 2 grandes, yo diría, avances, ¿ya? Primero,
que cambia el esquema de distribución tradicional de 5 y 6 días y amplía ese margen a 4 días. Esto significa que vamos a poder tener jornadas de 6 por 1, 5 por 2 y 4 por 3. Antiguamente la jornada no se podía distribuir en menos de 5 días, ¿ya? La jornada parcial también tiene un pequeño cambio, no del punto de vista del resultado, pero sí del punto de vista de cómo se calcula. ¿Por qué? Porque hasta la fecha la jornada parcial duraba 30 horas semanales porque se calculaba en base a los 2/3 de la jornada ordinaria de 45. Ahora la ley dejó la jornada parcial en un guarismo exacto, preciso, de 30 horas. Ya no hay que calcularla en base a la jornada máxima. Por lo tanto, en los hechos y en la práctica, seguimos contando con una jornada y vamos a seguir contando con una jornada parcial de 30 horas. La distribución, y aquí es donde viene el punto que yo quiero ser más enfático y destacar más, porque esto es lo que en el día de mañana va a permitir a las empresas tener un margen de mayor movilidad desde el punto de vista de organización de los tiempos, especialmente en el sector agrícola de temporada, en el sector productor y exportador frutícola, que tiene periodos obviamente muy especiales desde el punto de vista de duración de sus cosechas. Se mantiene el sistema tradicional de semana, es decir, la jornada de 40 horas va a poder seguir siendo distribuida semanalmente. Pero se agrega, la gran innovación es que los promedios, la jornada de 40 horas va a poder ser promediada en un ciclo de hasta 4 semanas. En este punto yo, en lo personal, no quedé tan satisfecho, me hubiera gustado que este ciclo de promedio hubiera sido mayor. En el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados se permitía hasta 3 meses de promedio. Lamentablemente, en este caso, el gobierno echó para atrás ese promedio hasta trimestral y nos quedamos con un periodo de promedio bastante acotado. Ahora, mirando la parte positiva, tenemos eso y antes no lo teníamos, ¿ya? Eso es un avance de lo que teníamos. 4 semanas, es decir, en 4 semanas, no en un mes, por favor, esto no es calendario, esto es 4 semanas. Y obviamente eso significa la planificación de lo que es la duración de un año, los meses de una semana. Las 4 semanas constituyen lo que se va a denominar el ciclo. Cada vez que hablemos de un ciclo, vamos a estar hablando de 4 semanas, ¿ya? Por lo tanto, los ciclos se van a ir consecutivamente dándose en el tiempo y esos ciclos van a estar constituidos por 4 semanas. Esta forma de promedio es por acuerdo de las partes. La aplicación o cálculo del promedio semanal es por aplicación estricta de la ley. El promedio semanal. Vamos a analizar ahora el promedio semanal. La jornada, obviamente, ¿qué es lo que uno dice? Uno dice, ¿para qué importa lo semanal? Lo mensual. Importa para que yo, dentro de las 4 semanas, tenga semanas en las cuales yo tenga jornadas distintas de duración, pero que en su conjunto, en el promedio de las 4 semanas, me den 40 horas en promedio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa, primero, la ley fija un techo. ¿Cuál es este techo? Dentro del ciclo, recuerden, ciclo igual 4 semanas, ya no lo voy a repetir más. En un ciclo, la ley me permite en 2 semanas trabajar hasta 45. ¿Esto qué significa? Que si la ley me permite y yo trabajo 2 semanas, 45 horas, las otras 2 semanas del ciclo, tengo que trabajar como máximo 35 ordinarias. Esto no significa que pueda trabajar además tiempo extra por sobre los tiempos de jornada ordinaria, ¿ya? En el fondo es eso, para colocar un ejemplo. Pueden aquí haber muchas otras alternativas. Eso ya
va a depender de cada empresa, que se va a empezar a organizar bajo estas normas de carácter general, de empezar a organizar su calendario y su tiempo y su duración y su distribución. La ley dice que estos 45 horas no pueden ser en más de 2 semanas consecutivas, ¿ya? Es decir, yo puedo tener en el mes, puedo tener en el ciclo, disculpen, 2 semanas distintas de 45, o puedo tener 2 semanas continuas o corridas de 45, ¿ya? El tema es, como esto es ciclo, uno podría decir que en un ciclo yo las 2 últimas semanas las trabajo 45 y 45, y después en el ciclo siguiente, aplicando la ley, yo podría seguir trabajando 45 y 45. Es decir, si aplicamos la ley y distinguimos ciclo separado de otro ciclo, y los ciclos son continuos, podríamos señalar que uno podría terminar trabajando 4 semanas en 2 ciclos consecutivos, ¿ya? 45 horas. Bueno, para eso, justamente, y para todas estas variables, y para toda esta alternativa, que es imposible poder adelantarse con tanta rapidez a muy poco andar de esta ley, aquí lo que las empresas tienen que hacer es empezar a organizar, dependiendo de lo que les convenga de organización por promedios semanales, de organizar calendario. La ley lo que dice, mire, cuando usted tenga un sistema de promedio de 45 horas en los ciclos de 4 semanas, usted tiene que armar un calendario, ¿ya? Este calendario es el que va a establecer todas las variables posibles que usted se le ocurra o se imagine, y que estén acorde a la forma de su trabajo, a la forma de producir en la empresa, y usted va a hacer un calendario con la distribución diaria y semanal, ¿ya? Ese calendario es indefinido, ¿ya? Obviamente, si usted lo quiere cambiar, lo puede cambiar, pero la idea es que sea un calendario que contenga todas las variables, todas las alternativas, para que usted tenga distintas formas de organizar el trabajo dentro de todo el periodo. Es decir, aquí no estamos hablando de ni un año, ni de una semana, ni de un semestre, estamos hablando de todo el tiempo que usted quiere mantener fijo un calendario con distintas alternativas, ¿ya? Ese calendario, como decía recién, puede contener diversas, en la mayor amplitud, alternativas de distribución en un ciclo, ¿ya? Es decir, usted en un ciclo puede tener, como decía, 45, 45, después 35, 35. Después en el otro ciclo puede tener 45, 45, 35, 35, y después el otro 35, 35, 45, 45, o los tiempos que ustedes vayan definiendo, ¿ya? Entonces, usted al trabajador, dado el calendario con las distintas alternativas, usted después, como empleador, al trabajador le informa con una semana de anticipación qué sistema va a operar, o qué alternativa va a operar al ciclo siguiente. Ahora, obviamente pueden haber ciclos permanentes, ¿ya? En ese sentido, si hay ciclos que son absolutamente estáticos, no hay para qué avisar. El cambio de alternativa de distribución es la que obliga a hacer un aviso con una semana de anticipación. La ley señala que respecto de los trabajadores que estén sindicalizados, se requiere el acuerdo previo del sindicato, ¿ya? La pregunta que yo me hago es si además requiere el acuerdo del trabajador. Ahora, en las empresas donde no hay sindicato, obviamente el acuerdo es directo con cada trabajador. Es decir, es un acuerdo individual, ¿ya? Una segunda norma de flexibilidad en materia de distribución, significa que las 45 horas ustedes como empresa los pueden elevar a 52 horas. Es decir, yo dentro del ciclo puedo tener una semana que, en vez de trabajar 45, puedo trabajar 52 horas ordinarias, ¿ya?
Y esto señala por negociación colectiva o pactos directos en sindicatos y zorros respecto de sus afiliados. Uno debería entender, y aquí recordemos que estamos haciendo unas primeras aproximaciones a lo que es la ley, su interpretación y su aplicación futura. Yo trato de poder imaginarme cómo esto va a operar, pero hasta el momento no tenemos instrumentos como los famosos dictámenes de la Dirección del Trabajo que van señalando ciertos parámetros. Ojalá, por cierto, que esos dictámenes no sean rígidos o restrictivos y más bien le den curso y puedan permitir que estos acuerdos fluyan de manera dinámica. Entonces, estos acuerdos sindicales. Ahora, a mi juicio, donde no hay sindicato, también es posible que las empresas con sus trabajadores puedan pactar jornadas de 52 horas. Yo esto lo digo, por cierto, a título personal y debemos estar a la espera de lo que el día de mañana diga la Dirección del Trabajo y también lo que puedan decir también los tribunales. Pero tenemos en el fondo, en los promedios semanales, como resumen, 4 escalones, 40, 45, 52 horas como máximo. El famoso artículo 22, inciso segundo, que también es otra norma que ha despertado mucho interés y obviamente ha despertado mucho interés porque esta norma siempre se ha prestado para muchos conflictos, para muchas aplicaciones que están al filo o que están fuera del margen de la ley y también para criterios interpretativos y fiscalizaciones bastante restrictivas. A ver, ¿la ley introduce cambios normativos? Sí, introduce cambios normativos, pero a la postre estos cambios normativos, en resumen, en su resultado, no generan, a mi juicio, ningún tipo de cambio sustancial de lo que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque la principal figura que se presta para conflictos de interpretación y aplicación es la figura de los trabajadores, es la causal genérica de los trabajadores que laboran sin fiscalización superior inmediata, figura que la ley mantiene exactamente igual. ¿Ya? Aparte están, por cierto, los gerentes, administradores, apoderados, eso ya estaba también. Pero los trabajadores sin su fiscalización superior inmediata no, no se tocan, no se alteran. Lo único que agrega la ley es algo que tampoco empeora la situación, sino que señala que en razón de la naturaleza de los servicios desempeñados. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene que haber consistencia y concordancia entre el cargo y la descripción de los servicios. Es decir, no basta con que yo simplemente diga, tú no tienes fiscalización superior inmediata, por lo tanto, te puedo aplicar el artículo 22 segundo. Yo eso lo tengo que justificar ahora, modificando el anexo del contrato de trabajo y explicando por qué esas funciones permiten excluir al trabajador de la jornada. Por lo tanto, aquí lo relevante va a ser no alterando el caso tradicional que hoy día se aplica, ¿ya? Estoy hablando de que lo conveniente en el futuro cercano es que los contratos o las cláusulas o los anexos donde se pacta el artículo 22, inciso segundo, se mejoren, modifiquen o robustezcan las cláusulas que justifican en virtud de las funciones el por qué ese trabajador no tiene fiscalización superior inmediata. Y aquí estamos hablando en términos prácticos de personas que son, en el sentido genérico de la expresión, personales de jefatura, personales supervisores. Ahora, a mí me han preguntado mucho, bueno, ¿y qué pasa con los profesionales que cumplen labores más bien de profesionales, analistas, que tienen formación profesional? Bueno, yo le he dicho, ese problema lo han tenido siempre, ¿ya? No es un problema que ahora surja con esta ley, ¿ya? Por lo tanto,
esa dificultad que antiguamente existía con esta categoría de personas que son profesionales, que no tienen jefatura, no tienen responsabilidades, etcétera, esta ley no empeora ni mejora esa situación, la mantiene exactamente igual. Y los problemas que se tuvieron o que se han tenido con la normativa anteriormente, con esta ley se mantiene exactamente igual, porque en estricto rigor esa personal a la cual se adscribe sin fiscalización superior inmediata, nunca la han tenido en términos prácticos. Y de ahí que yo sostengo que esa situación, esta ley no la toca, porque es un problema que ha existido y va a existir siempre con la ley anterior y con la nueva ley. ¿Ya? Pero sí quiero destacar que para justificar de mejor manera los cargos que yo quiero excluir de jornada, tengo necesariamente que mejorar la redacción de las cláusulas para poder identificar y para poder justificar en el papel, en el anexo, que yo efectivamente soy una persona sin fiscalización inmediata por tales y tales razones que tienen que ver con la naturaleza de mi servicio. Eso va a ser importante. ¿Y por qué va a ser importante? Va a ser importante porque aquí sí la ley innova. ¿En qué sentido innova? Establece una acción de reclamo administrativo, es decir, cualquiera de las partes ya puede reclamar ante el inspector del trabajo para que se dilucide el conflicto, ¿ya? Entonces, el inspector del trabajo va a resolver a través de una resolución, no a través de una fiscalización, no a través de una multa, sino que a través de una resolución, si se aplica o no la norma del artículo 22 que excluye de la jornada ordinaria de trabajo. A esa resolución se puede reclamar judicialmente en el Tribunal del Trabajo o en el tribunal competente dentro de 5.º día. Y por eso que es importante, ya, que en el contrato y en los anexos estén bien identificadas la naturaleza de los servicios y la relación que tengan con la fiscalización superior inmediata. Porque si ustedes no hacen ese cambio en el contrato, simplemente y declaran que esa persona meramente lo declaran, lo escriben, lo señalan, sin justificarlo, esa posibilidad de reclamo el día de mañana muy probablemente tiene posibilidades de perderse frente a un reclamo, si es que no hay su justificación. Por lo tanto, en resumen, ¿ya? Se mantiene la necesidad de que no exista fiscalización superior inmediata, ¿ya? Es decir, que existan grados de autonomía, responsabilidades, facultades de conducir equipos, toma de decisiones dentro de un área donde laboran, etc. No se requiere, a mi entender, que esta persona esté permanentemente fuera, sino que simplemente sea una persona que tenga distintas alternativas de autonomía, de decisiones, de equipos a cargo, de toma de decisiones. ¿Ya? Y esto es muy importante, como decía recién, en el punto 2, parte final del slide, de que se revisen las cláusulas de todos los contratos que tienen pactos de exclusión de jornada para que el día de mañana evitar o disminuir los conflictos de objeciones o de impugnaciones de las cláusulas. Sobre todo pensando, y todos sabemos bien, los criterios restrictivos que tiene al efecto la inspección del trabajo. Entonces, si nos quedamos tal cual estamos, la verdad que existen más posibilidades de poner en tela de juicio esa exclusión en vez de mejorarla con una intervención de los contratos de trabajo. Aquí viene un tema que también para mí es muy preocupante, y esto no ha sido de manera amplia discutido, sino que aquí hay un cambio que pasó bastante desapercibido, pero que es un cambio bastante negativo en términos de lo que es la libertad de tiempo de trabajo respecto a los trabajadores de teletrabajo. ¿Por qué? Y la slide, en el comparativo, se ve muy bien la diferencia. La norma vigente que esta ley suprime o deroga
señalaba que todas las personas que laboraban fuera del lugar de la empresa, y que prestan sus servicios mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones, es decir, teletrabajadores, estaban excluidos automáticamente de la jornada laboral. ¿Y qué es lo que dice esta nueva norma? Se va directamente a el artículo 152 4J, que tiene que ver con el teletrabajo. Esta norma del 22 era una norma de carácter general, pero ahora la deroga la ley y se va automáticamente a modificar el artículo 152 4G, y dice que se puede excluir la jornada de trabajo a los teletrabajadores cuando finalmente estén en la misma condición que para todo el resto. Me explico. Para que un teletrabajador tenga exclusión de jornada, tendría que ser o gerente o apoderado o un trabajador con fiscalización, sin fiscalización superior inmediata. Esto yo lo planteo porque la verdad que introduce un cambio indeseado en materia de teletrabajo, respecto a la cual la ley ya había quedado suficientemente cerrada en cuanto a su aplicación, y todos sabemos lo importante que fue, sobre todo en el periodo de pandemia, y lo importante que está siendo, especialmente en algunos aspectos en beneficio de trabajadores que hoy día no tienen que estar movilizándose a sus trabajos. Entonces, yo esto no quiero comentar más, porque finalmente para mí es algo que vamos a tener que ver cómo la Dirección del Trabajo lo explica, o qué va a pasar con esto, pero dejo planteadas las preguntas respecto de cómo van a estar sujetos o no de acuerdo a la exclusión de jornada. Es un tema que dejo puesto, que dejo planteado, para que lo podamos a lo mejor discutir en forma más precisa en el ámbito de la Comisión Laboral de la SOEX, para ver cuál es el impacto real que pudiéramos tener en este ámbito. Bueno, el control de asistencia, jornada extraordinaria y límite semanal. Vamos a pasar a otro capítulo entonces. A ver, en términos de sistema de control de asistencia, aquí tampoco no hay ninguna novedad, porque ya hace muchísimos años que en Chile está aceptado los sistemas de control electrónico. Lo único que hace la ley es simplemente incluir algo que antes no estaba excluido, pero era masivamente aplicado. Entonces la ley lo que hace es reconoce, aparte del libro, aparte del sistema de reloj control con tarjetita, ya a la antigua, dice también pueden haber sistemas electrónicos. ¿Ya? Se pone al día en algo que ya se venía aplicando. Ahora, ¿qué es lo que permite respecto a las horas extraordinarias? ¿Cuál es la innovación respecto a las horas extraordinarias? Permite que las horas extraordinarias puedan ser compensadas con feriado legal, con vacaciones. ¿Ya? Máximo 5 días hábiles al año. Es decir, de los 15 podemos llegar a 20 si las partes acuerdan que va a haber una adición al feriado legal por acá en compensación a las horas extras trabajadas. Es decir, las horas extras no las pago, pero sí las otorgo vía días de descanso. Estos días de descanso tienen que tomarse en un periodo máximo de 6 meses siguientes al ciclo que las originó. ¿Ya? Es decir, en el periodo que yo completé X horas extraordinarias que me permiten los 5 días, yo tengo que tomarlo en esos periodos siguientes si es que tengo pacto, porque esto es por acuerdo entre las partes. Esto no opera como un derecho exclusivo del trabajador. Yo tengo que haber establecido en un anexo el acuerdo de compensación. Por cierto que estos tiempos de descanso compensatorio solo rigen 6 meses después del tiempo en que yo generé las horas extras.
Si yo no las tomo, si yo no me tomo las horas extra, perdón, el descanso por horas extra o el feriado por horas extra, ese pacto se extingue automáticamente y el empleador debe pagar esas horas extras ya posteriormente, porque el trabajador tiene 6 meses para hacer efectivo este derecho, y el empleador tendrá que pagarla con el recargo legal, o si hay algún acuerdo especial en el contrato, es simplemente con el recargo correspondiente. Ahora, si el trabajador va a hacer uso de este feriado compensatorio, tiene que avisar con 48 horas de anticipación al empleador. ¿Ya? Por eso decía que si no se hacen en este lapso, se tienen que pagar. ¿Qué es importante? Es importante de que señalar que se trata de un descanso compensatorio hasta máximo 5 días hábiles anuales. Se debe acordar entre las partes y se tiene que hacer efectivo durante 6 meses. ¿Ya? Vamos a ver que se hace efectivo este feriado. Es decir, el trabajador opta finalmente por compensar las horas extras con feriado. En este caso, el tiempo de descanso se aplica de la misma forma que el recargo para el pago, es decir, 1 hora y media de descanso va a tener que gozar el trabajador. ¿Ya? No es un día, es decir, no es 1 hora. Y aquí es donde se despierta algún nivel de interpretación que yo no lo tengo claro aún, y por eso que lo planteo anticipadamente antes que ustedes me preguntan. La pregunta va a ser, ¿se van a contabilizar las horas de jornada ordinaria máxima de 10? ¿Se van a contabilizar las horas que trabaja fijo el trabajador? Las horas máximas que trabaja el trabajador, si tiene días que trabaja más o menos. Eso es algo que todavía está en veremos, y que por lo menos yo, en lo que está en la ley y en la historia de la ley, todavía no hay claridad respecto de cómo se aplica. Lo importante es el descanso compensatorio se contabilizará 1 hora y media. Es decir, ya no se trata de 1 por 1, sino que es hora extraordinaria 1,5, tiempo de descanso 1,5. Es decir, homologa el descanso de la misma forma en que se paga con el recargo correspondiente. Se trata de un descanso compensatorio recargado con el 50%. Eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Ahora bien, la ley dice finalmente, como regla, hoy día sabemos que la regla en materia de duración de jornada son 2. 10 horas máximas diarias ordinarias, 2 horas diarias máximas extraordinarias. Pero la ley lo que dice también es que dentro del esquema de los promedios, la duración de la jornada ordinaria más la ordinaria no puede superar las 52 horas semanales. ¿Dónde está el problema? En que si yo aplico el tope de 10 horas diarias, me darían 10,4 más las 2 horas extraordinarias. Eso significa que me quedo con 0,4 horas fuera del rango de las 52 en una semana. Y la otra pregunta, y esto lo hago como pregunta, no lo estoy afirmando, sino que simplemente son reflexiones para aproximarse a dudas que se van a presentar a futuro. En el 4×3, si yo aplico esta regla, me dan 13 horas diarias, lo cual también estaría fuera del rango de las 10 ordinarias más 2 extraordinarias, 12. ¿Por qué hago estas preguntas? Hago estas preguntas porque van a tener que resolverse, y en segundo lugar vamos a tener que ver si esta es una norma especial o esta es una norma que se aplica en las reglas generales. Por lo tanto, si se aplican las reglas generales, en una jornada 4×3 no se podrían trabajar 52 horas ordinarias semanales, como lo dice la ley.
Los sistemas excepcionales de jornada, trabajo y descanso. Voy a mirar el tiempo para, ok, estamos ya cerca, así que nos vamos a apurar para dejar el tiempo de preguntas. Las jornadas excepcionales no cambian. Yo no sé si dentro de los asistentes hay alguien que le importe mucho el tema de las jornadas excepcionales, pero quiero resumir brevemente. Las jornadas excepcionales se mantienen exactamente igual, es decir, ellos van a poder, las personas o trabajadores que tienen están sujetos a jornadas excepcionales van a poder seguir trabajando en promedio 42 horas semanales, ¿ya? Con la única diferencia es que van a tener que ser compensados en descanso o en dinero con 9,6 días, que corresponde a la diferencia entre la promedio de las 42 y las 40 horas. Es decir, trabajan 42 en promedio, pero como el máximo es 40, yo esa diferencia que me arroja más o menos 9,5 días, los tengo que dar como descanso o los tengo que pagar. Esa es la única diferencia, para no entrar en detalle más profundo. El tema de las bandas horarias de ingreso y salida, en las madres y padres de niños hasta 12 años y personas que tengan cuidado también a estos niños de 12 años, tienen una banda de 2 horas, ¿ya? Dentro de esta banda, ellos pueden elegir una hora de anticipar o retrasar. Por ejemplo, yo entro a las 9 de la mañana, mi jornada es a las 9 de la mañana. La banda de 2 horas es de 8 a 9 y por lo tanto la siguiente hora para las 2 es de 9 a 10. O sea, mi banda de 2 horas es de 8 a 10. Yo puedo elegir entrar a las 8 y salir a las 4 o a las 5, a las 4. O yo puedo entrar a las 10 y salir a las 6. Eso es, en términos prácticos, la banda de 2 horas con una hora que el trabajador podrá adelantar o retrasar el inicio y salida de su trabajo. Obviamente, si entra más temprano, sale más temprano; si entra más tarde, sale más tarde. Este es un derecho del trabajador, esto sí es un derecho del trabajador, que no requiere acuerdo entre las partes, solamente requiere que el trabajador acredite con el certificado correspondiente que está en esta condición. Si ambos padres son trabajadores, solo uno puede ejercitar este derecho. O sea, aunque trabajen en 2 empresas, solo uno puede hacer efectivo y eso lo decide la madre. El empleador, como regla general, no puede negarse, pero sí la ley contempla varias excepciones en que el empleador sí se puede negar. Primero, empresas que funcionen con horarios que no permitan anticipar o postergar la jornada, que por la naturaleza de los servicios del trabajador no pueden entrar en cualquier momento, tienen que entrar en un momento determinado. Y las personas, por ejemplo, que atienden público, servicios de urgencia, las personas que están sujetas a un turno, personas de guardia similares, etcétera, no pueden estar sujeta, y el empleador puede negar justificando esta negativa. El tema de la gradualidad, para ir terminando, un resumen de las distintas entradas en vigencia. La ley contempla tres tipos de vigencia. La vigencia general de un año después de la publicación de la ley, es decir, el 27 de abril del 2024, que va a empezar a regir el artículo 22, la banda horaria para cuidado, el acuerdo compensatorio de horas extras por vacaciones y la jornada parcial de 30 horas. Y después la vigencia más importante, que es la vigencia de disminución gradual de la jornada, de un primer año 44, tercer año 42, hasta el quinto año 40, que son la reducción de las 40 horas, la mensualización hasta en 4 semanas, etcétera, lo que ustedes tienen ahí. Y por último, el quinto año de publicación, se pueden implementar las jornadas 4x3, los sistemas excepcionales que acabamos de ver, y la compensación de jornadas de proceso continuo, que también el 38 número 2 se puede aplicar un acuerdo para compensar los días entre 40 y 42. Es decir, por acuerdo individual también se puede trabajar promedio 4,42 horas en promedio en los ciclos, perdón, en las jornadas de proceso continuo del 38 número 2 del Código del Trabajo.
Voy a dejar hasta acá porque creo que ya los demás son detalles y lo más importante ahora pasar al ámbito de preguntas y respuestas. Tenemos, Marcelo, muchas preguntas. En realidad, por ejemplo, hay 3 preguntas que están relacionadas a lo que es cómo operará la extensión a 50 horas semanales. ¿Por ¿Cómo cuántas operará a 52? A 52, perdón, horas semanales. ¿Por cuántas semanas consecutivas? ¿El exceso por sobre las 40 horas promedio se paga como hora extra? Esa es No, la pregunta. no, derechamente, para ir a esa pregunta, no, no. Es decir, vuelve a insistir, cuando salgámonos del esquema semanal, si yo estamos en un sistema de promedio, yo puedo trabajar en una semana hasta 45 como jornada ordinaria. Lo que pasa es que en las otras semanas tengo que trabajar menos ordinarias para compensar. Ahora, si yo en esa semana trabajo 45 y quiero trabajar horas extras, puedo trabajar 2 horas más. Ok. Dicen, los ciclos para el año 2024, por ejemplo, serán de 43 horas. Y si ciclo se refiere a mes, acá hay una pregunta Claro, también. por supuesto. Es decir, todo esto que he dicho, y por eso que es importante esta slide, aquí tenemos cómo se va a ir aplicando la ley. Es decir, cuando yo voy aplicando la mensualización, la estoy aplicando a la reducción de la jornada. Por lo tanto, el primer año serán 44. O a lo mejor no necesitaré hacer porque voy a rebajar la jornada a punto, pero será 44. Al tercer año serán 42 y al quinto año serán 45. Y aquí está claramente señalado, la mensualización hasta 4 semanas ciclo se aplica a la vigencia escalonada que implica 44, 42, 40. Ujú. ¿Qué ocurre con las personas que trabajan en terreno o tienen más de un lugar de trabajo? Es que son dos cosas distintas para mí, las que trabajan en terreno y las que trabajan en dos lugares distintos. No entiendo la pregunta. Es decir, las personas que trabajan en terreno, no sé si están refiriéndose para aplicar el artículo 22. Mm. Y las personas que trabajan en más de un empleo, claramente sí estarán En el fondo es pensando la en misma que, persona, es la misma persona que tiene más de un lugar de trabajo. la misma persona que tiene más de un lugar de trabajo, pero para efecto del artículo 22, ¿a eso se Ujú, refiere? Sí, ujú. obviamente son personas que son autónomas. Entonces, yo voy a contestar en función de lo que me preguntan, ¿no? Porque yo no sé más detalle. Por eso siempre es bueno ir al detalle para poder dar una respuesta certera, pero si esa persona trabaja en distintos lugares, yo parto del supuesto que esa persona no tiene fiscalización superior inmediata, por lo tanto se puede aplicar el artículo 22. Es decir, se puede aplicar lo mismo que siempre se ha aplicado. Mi consejo es, perfecciona el anexo, perfecciona el contrato, explica bien la naturaleza de los servicios. Eso soy bastante enfático en señalar que más allá de que se aplique, lo importante es que ahora se debe explicar bien la naturaleza del servicio para estar bien parado frente a una reclamación ante la inspección. Dice acá, ¿qué pasa si no hay acuerdo con algún trabajador en relación a su ciclo laboral? ¿Puedo, entre comillas, imponer un ciclo permanente? Como un ciclo permanente. O sea, que si puede imponer en el fondo la empresa o un ciclo, si el ¿El trabajador no está sistema de promedio? acuerdo. ¿El sistema de Sí. promedio? Ujú. No, o sea, ningún cambio de jornada, pues es que la respuesta es lo mismo que alguien hoy día me dijera, yo ahora quiero trabajar, trabajo es de 6 por 1 y hoy día yo quiero trabajar 5 por 2. No le puedo imponer, o sea, esta ley no me permite imponer nada, como cualquier ley laboral no permite imponer nada. Y una pregunta que también está relacionada con el artículo 22. ¿Puedo cambiar el contrato del artículo 22 sin que el trabajador esté de acuerdo? Tampoco. Que es muy relacionado a lo que tú decías recién, no se puede imponer. Es que eso es una respuesta Mm. que yo voy a dar con esta ley, con otra ley, con cualquier norma laboral, no.
la respuesta va a ser siempre la misma. Acá dice sí, en calendario distribuimos una semana a trabajar 6 días y la siguiente 3 días. Y la persona tiene salario variable. En los 3 días, entre comillas, libres de la semana, ¿se paga qué? ¿Solo el salario base o se paga una proporción variable? No, se le paga de acuerdo a la duración de su remuneración fija. Los variables son los que originan los tiempos de trabajo. Ok. ¿Qué pasa con los trabajadores de temporadas cuyas faenas duran hasta 3 meses y generan horas extras? ¿Pueden pedir que se aumente el pago en su finiquito? O sea, perdón, que se aumente el pago en su feriado proporcional en finiquito. Buena pregunta, buena pregunta. No, la ley en ese sentido, es muy interesante la pregunta como reflexión. La verdad es que yo voy a dar una respuesta y como se los digo, o sea, yo estoy tratando de anticiparme situaciones de duda o de interpretación, pero no tengo toda la respuesta porque todavía esto hay que digerirlo bastante. Pero, a ver, si me preguntaran a mí esa consulta, yo diría, mira, como está el texto de la ley, yo diría que no, porque se trata de descanso efectivo. Pero interpretándolo a futuro, que en función de un descanso que aún no se ha hecho efectivo y que se pudiera pagar, si yo fuera el director del trabajo, yo buscaría una fórmula en que sí se pueda pagar, porque finalmente estoy compensando, ¿ya? Entonces, pero no se queden con mi opinión personal. Yo lo que quiero decir es que como está redactada la ley, yo tendría que decir, fíjese que no se puede porque la ley solo me permite que ese descanso sea efectivo para compensarlo. Pero no digo que el día de mañana no se pueda interpretar de una manera más amplia. Ok. Y hablando de compensar, el pacto de compensar horas extras por días hábiles, ¿desde cuándo aplica? ¿Desde El cuándo pacto, comienza? Sí, el, el el, el, el pacto de pacto de, compensar ya, las horas extras. esto, ¿cómo se llama? A contar del primer año de vigencia de la ley. Es decir, a contar del 27 de abril del 2024. Ya. Acá dice que sí. Bueno, tú hablaste que no se pueden imponer en el fondo. No, nada. Entonces, acá dice, se puede imponer una norma única para el personal de planta en relación a la compensación de días por horas extras, en este caso. No, es cosa, lo que pasa es que vuelve a existir, o sea, en ámbito laboral nada se puede imponer, ni lo de esta ley, ni de la ley vigente. Todo requiere un anexo, para decirlo de alguna manera práctica. Acá en el Había una fondo, pregunta, perdón, sí, Cecilia, había una sí, pregunta que quedó, el tema de las 52 horas, sí, que fue de las primeras que quedó como sí. en el aire. Dice, ¿cómo operaría la extensión a 52 horas semanales? ¿Esta? Sí, vuelvo a insistir. Primero, eso opera por acuerdo con el sindicato, en negociación colectiva. El gran tema va a ser donde no hay sindicato. Esa va a ser una de las principales polémicas que se va a dar. Porque muy probable algunos vayan a decir, mire, como esta es una norma que exige acuerdo al sindicato, donde no hay sindicato no se puede aplicar. Punto uno. Quiero anticiparme a esa polémica. Segundo, ya, supongamos que se puede aplicar. ¿Qué significa? Significa que las 45 yo las puedo elevar a 52. Cuando hablo de 52, acuérdense que los 52 están previstos para tienen dos tratamientos distintos. 52 como jornada ordinaria máxima semanal y 52 como tiempo máximo sumado tiempo ordinario y extraordinario. Entonces, las 52 horas que preguntaban es que yo las 45 ordinarias que puedo trabajar, por acuerdo con el sindicato, las puedo subir a 52.
Y obviamente siempre el resto van a ser más bajas porque yo al final del ciclo tengo que tener 40 promedio. Ok. Creo que ahí también se explicó una pregunta que hizo Javiera, que justamente decía, hacía esa pregunta que tú acabas de responder. Dice acá, somos exportadora. Nuestros trabajadores de embarque no están por artículo 22, en temporada deben estar presentes y responder correos con clientes entre las 22 horas y las 02 horas, porque se está refiriendo a clientes de China. O deben solucionar problemas a cualquier hora del día por logística. ¿Qué recomendación nos darías para estar en norma y no caer en la explotación, entre comillas, que se hace, que se puede incurrir? Es que yo tendría que hacer una pregunta. ¿Esos trabajadores laboran teletrabajo? Ahí, Porque si laboran teletrabajo, podrían ellos libremente elegir su tiempo de trabajo, que es lo que establece la ley. Ahí lo único que les va a tener que aplicar es la desconexión de mínimo 12 horas. sí, dice aquí, dijo nos, trabajan presencial. La única respuesta es trabajo por turno. Que haya un turno que trabaje de noche, otro que trabaje de día, y si no, teletrabajo donde ellos libremente pueden elegir su tiempo de trabajo. Esas serían las únicas opciones. ¿Qué pasa cuando la empresa provee movilización? El costo de movilización al cambiar la banda, ¿lo asumiría el trabajador? Claro, o sea, la empresa cuando otorga el servicio, define el horario, el recorrido. Por lo tanto, el que vaya a tener que querer cambiar o llegar más tarde, llegar más temprano, va a tener que proveerse sus propios medios de transporte. Ok. Ok, esta la respondiste. ¿Cómo controlaría solo un...? Ah, esta en relación a lo que tú decías que cuando se tiene menores a cargo, ¿no es verdad? En el fondo se puede ahí el padre que está responsable puede ver una banda horaria. Pero ¿cómo Sí. se va a controlar que uno de los padres haga uso de esto? O sea, la única forma es que es pedirle al padre que certifique que la madre que trabaja en tal empresa no está haciendo. O sea, aquí hay un tema también de buena fe, pero la única recomendación que a mí se me ocurre es que haya una declaración jurada de que la madre no está haciendo uso en tal empresa donde trabaja, si es que es el padre. Ok. Ahí hay que buscar una forma, más bien es ya un tema operativo. ¿Ya? Ok. ¿En qué momento se tiene que hacer el cambio a 44 horas? ¿En el primer año? Primer año. ¿Desde ahora? Ya, ok, desde el primer año. De todas formas, deberemos esperar la publicación del reglamento por parte de la ADT. No, ¿Se debe esperar? ¿O ya no se hay tienen que empezar a no hay hacer cosas? ningún reglamento relacionado con esta ley, salvo un reglamento de procedimiento de la forma en que se piden las jornadas excepcionales. Nada más. O sea, el único reglamento que aplica aquí es para el procedimiento de la jornada excepcional. Lo demás, ya no hay más reglamentos, no hay... Lo único que ahora viene son los dictámenes, nada más. No hay nada más que Ok, esperar. ok. Y esa, también en relación a la pregunta anterior que tenía que ver con los padres que tienen a niños menores de 12 años, esa hora que no trabajan, ¿se tiene que compensar? Por ejemplo, trabajando hasta más tarde. ¿Cómo? En relación a los trabajadores que tienen menores de 12 años, que Ujú. son padres, Sí. dice, esa hora que pueden ellos llegar más tarde o salir más temprano,
¿Se debe compensar luego? No, pues si yo Trabajando hasta salgo, más tarde. si yo entro más tarde, el sistema automáticamente se ajusta a salir más tarde. Si yo entro más temprano, automáticamente sale más temprano. Es así. No hay nada que compensar. O sea, si Porque yo tiene que entro a las cumplir las 8, horas igual. salgo a las 4, exactamente. Sí. Nada más. Lo único es, se mueve la jornada ordinaria pactada. Lo que se mueve es el horario, pero la duración es la misma. Dice, ciertos trabajadores no tienen artículo 22 y algunos días les toca terreno, actividades en otras ciudades y otros días en oficina. ¿Cómo funciona ahí el tema de la jornada laboral? Tendrían que aplicarle artículo 22. Si Ya. no, o sea, no hay otra alternativa. Porque hoy día están incumpliendo la ley, pudiendo tener una figura que las pudieran parar en esa... Depende de qué trabajen, vuelva a existir. Aquí, todas estas preguntas, por favor, tómenlas, todas estas respuestas, tómenlas con la generalidad que yo respondo en virtud de la generalidad de la consulta. ¿Ya? Por favor. Sí. Entonces hay que ver ahí qué hacen, cuándo van para terreno, dónde están, quién los manda. Entonces yo no estoy dando una respuesta definitoria, porque lo definitivo responde a un análisis casuístico y específico de cada caso. Acá Sandra nos dice entonces para efectos del sueldo mensual. ¿Serían 28 días? ¿Qué cosa? Es que no ¿Por entiendo qué la 28? pregunta. No sé, tampoco Porque dice, entiendo. entonces para efectos de sueldo mensual, ¿serán de 28 días? No, no, pues ¿No? no. Acuérdense que el tiempo de trabajo mínimo es el mes. No, sigue, es que ella está confundiendo el tema de los ciclos de duración con el periodo de pago trabajado, ¿no? Eso no cambia. Ok. No confundir el tema del cálculo de la remuneración en esto. Dice, si un trabajador actualmente con artículo 22, con un cargo de supervisor que trabaja en terreno y debemos pasarlo por la nueva ley a jornada ordinaria y se niega, ¿deberá quedar con el artículo 22? Está muy relacionada a la que tú decías que no quiere. Mira, en ese caso, yo creo que hay un espacio de, más que de imposición, sino que de aplicación unilateral de la ley. Porque si el empleador considera que está incumpliendo la ley por la aplicación indebida de una exclusión que en la especie no corresponde, yo podría tomar una decisión de acatar y cumplir la ley informándole al trabajador, que es distinto que a imponer un cambio que está dentro de la ley. ¿Me entiendes? ¿Ya? Sí. Ya, si yo a un trabajador le pago menos que el mínimo, no le voy a ir a pedir un anexo de acuerdo para poder pagarle el mínimo. ¿Me entienden? En este caso, si yo como empleador sostengo que tengo artículo 22 ilegalmente aplicado, yo podría aplicarle la jornada ordinaria informándole al trabajador, porque me estoy adaptando al cumplimiento de la ley, no porque le estoy imponiendo un cambio dentro de la ley. Dice, la gradualidad de las horas de jornada, ¿es para todos los trabajadores o hay excepciones? No, para todos los que se aplica la ley. Acá de nuevo del artículo 22. Si le puedo cambiar a jornada en horario, si no es gerente o representante de la empresa. Sí, o sea, si has estado aplicando ilegalmente el artículo 22 y hoy día quieres regularizar la situación, creo que hay un espacio para informarle al trabajador que la empresa se va a ceñir a la ley y puede citar esta nueva ley para hacerlo. Acá dice, somos una empresa de alimentos
con funcionamiento 24/7 en turnos rotativos. ¿Aplica como excepción para la banda horaria? Claro, porque trabajan por turnos. Tienen turnos asignados. La ley expresamente habla de, como ejemplo, aquellas empresas que los trabajadores laboran en turnos rotativos. Es decir, uno saca al otro. Si son turnos rotativos, yo tengo un horario que cumplir. No puedo llegar más tarde porque si no, estaría al compañero que saco del turno, ya lo estaría haciendo trabajar más horas. En ese caso, el empleador tiene la facultad de negarse. ¿La gradualidad en la reducción de la jornada es obligatoria? ¿Y desde qué No, fecha? no es obligatoria. La empresa puede desde ya reducir la jornada de trabajo a 40 horas. Pero hay una fecha para... Claro, es que por eso digo, es cuando hablamos de obligatoria, cuando decimos es obligatoria, es que yo no puedo reducir la jornada, sino es que cuando la ley me lo diga y la respuesta es no. Es decir, yo puedo aplicar la reducción desde ya. Puedo aplicar ahora las 42 horas, puedo aplicar ahora las 42 y después al año. Eso es lo que la empresa decida. Lo que está en la ley es el máximo. Si en reglamento interno se definen los calendarios de jornada, ¿se pueden negar los trabajadores a dicha jornada? Es que distingamos los calendarios de los turnos de jornada semanal versus de los turnos de jornada mensualizada. Van a haber dos calendarios, a mi entender, el calendario de turnos de la jornada semanal y el calendario que hay que hacer en virtud de la ley cuando se mensualiza. ¿Sabes qué? Estoy viendo y hay bastantes preguntas en relación a cuándo comienzan los cambios. Es que yo tengo Independiente una de que... slide puesta, que a mi juicio es súper clarificadora. Y creo que si la leen con calma, se les van a dilucidar Claro, las dudas, porque si no vamos a estar como un claro, ping-pong, por ¿no? eso, claro, en el fondo lo que tú decías, si yo quiero puedo comenzar desde ya las 40 horas o bien Claro, trabajar en gradualidad como dice acá la slide, ¿no es cierto? Primer claro, año 44, tercer año 42 y al quinto año 40. claro, Se debería llegar en 5 años más a las 40 claro, horas. Yo defino en el fondo esta gradualidad, pero sabiendo que al quinto año tengo que tener las 40 horas. ¿Eso es? claro, exactamente. Dice, Sí. sí. ¿El cambio de jornada laboral afecta en el cálculo de las horas extras? Tú mencionabas que... No, ¿no? no, las 2 horas extras van a seguir siendo las mismas de siempre, sea cual sea la jornada. Esa regla no cambia. En casos de trabajadores de temporada, en faenas, que duran menos de un ciclo, ¿se puede ajustar las horas de trabajo? ¿A qué se refiere con ajustar? ¿Mensualizarlo? Ahí no aclara Adelaida, No sé. no sé. ¿No? Claro, eso ya esas son preguntas justamente que ya requieren como un análisis Claro, más porque específico, que y no, más contexto, sí. claro. Había una pregunta que tenía relación a que están los controles de asistencia electrónicos. Si estos van a tener que ser certificados por alguna Mira, entidad sí, yo no quise detenerme externa. mucho, en ese punto por darle prioridad a aspectos más importantes, pero Sí. lo importante es que la Dirección del Trabajo va a sacar una resolución que va a ser publicada en el Diario Oficial, en la cual se va a publicar los requisitos. Pero esa empresa a ustedes igualmente les debe entregar un certificado. O sea, la empresa que hoy día está entregándoles el servicio tiene que entregarle el certificado es un certificado que
la jurisprudencia actual de la Dirección del Trabajo lo exige, que es un certificado entregado por un ente autónomo e independiente que certifica la inviolabilidad del sistema, ¿ya? Ahora, las futuras empresas, los futuros sistemas ya se van a regir por la resolución que se vaya a dictar. Pero lo importante para las empresas que hoy día tienen un sistema de registro electrónico, que el proveedor les entregue un certificado emitido por un ente autónomo independiente que certifique la inviolabilidad del sistema, cosa que cuando los vayan a fiscalizar y le pidan el certificado, ustedes se lo pueden exhibir. Cecilia, yo para terminar quiero dejar puesto un tema que a lo mejor a algunos les va a interesar y a otros no. Quizás a la mayoría no les va a interesar, pero sí a algunos les va a interesar, que tiene que ver con las empresas en que ya incorporaron la jornada, el tiempo de colación a la jornada. La ley contempla, en el artículo 6 transitorio, la ley contempla que las empresas que laboran menos tiempo hoy día en la práctica, porque el tiempo de colación lo tienen incluido en la jornada. Recordemos que la regla general es que la jornada esté fuera, perdón, la colación esté fuera de la jornada. En las empresas en que la colación está dentro de la jornada, la ley obliga a las partes a acordar el ajuste, es decir, sacar la colación de la jornada. ¿Para qué? Para ajustarse a la ley sin reducir menos la duración de la jornada ordinaria. Un ejemplo, si yo hoy día tengo una jornada semanal de 45 horas por inicio y término, pero la colación, perdón, me da por jornada, pero la colación está dentro, yo no estoy trabajando 45, estoy trabajando menos. Supongamos que doy una hora de colación a cuenta de la empresa, esa persona no está trabajando 45, esa persona está trabajando 40. Entonces la ley dice que las partes deben acordar el desanclar o desimputar la colación a esa jornada, porque de lo contrario, si no hay ese ajuste, que es por acuerdo entre las partes, van a trabajar menos de 40 horas. Supongamos las mismas 45, que yo tengo una hora de colación imputable, dentro de la jornada, yo ya trabajo 40. Si no hay acuerdo, puede terminar trabajando menos tiempo del que establece la máximo semanal. Eso lo quiero dejar puesto porque se me ha olvidado señalarlo. Es una norma bien compleja, muy extraña, muy difícil de abordar, pero lo dejo planteado especialmente como punto de interés para las empresas que tengan incorporada la colación a la jornada de trabajo. Ok. Acá hay preguntas que tienen relación al valor de la hora extra. Dice si el cálculo cambia. No. No, nada. Absolutamente nada. Ok, entonces, porque acá ponía el ejemplo, a menos horas mayor es el valor de las horas extra, no cambia. Ok, ¿sabes que tenemos alrededor de 60 preguntas más? Yo sé que no tenemos toda la tarde, lo que podríamos hacer es que, como lo hemos hecho en webinars anteriores, mandarte el listado de preguntas y ver si podemos después, junto con el video, enviarle a las personas algunas respuestas. ¿Te parece, Marcelo? Ya, ok. Dice aquí, soy previsionista de riesgo, trabajo para una empresa y debo ver varios campos en la semana en distintas ubicaciones. Estoy con artículo 22. ¿Me podrían cambiar a control de asistencia? Es que ya eso es un tema que Eso depende es personal. del empleador, sí. Sí.
En el caso de temporeros por faena que duren menos de un ciclo de 4 semanas, ¿puedo hacerlo trabajar, por ejemplo, 52 horas como máximo las 2 semanas que pueda durar la faena? Primero, yo no he dicho que puedan trabajar 2 semanas consecutivas de 52. Es un tema de interpretación. Lo que la ley expresamente dice que pueden ser 45 consecutivas. Yo no me atrevo ahora a asegurar que así como 2 semanas consecutivas de 45 son 2 semanas consecutivas de 52. Yo personalmente lo estimo que sí, pero yo lo estimo que sí, ¿ya? Entonces, Ujú. no se queden con mi respuesta. Esta es mi interpretación y mi aplicación. Ok. Pero sí se podría aplicar. Eso ya justamente es un tema de la planificación que tienen que hacer con, en la empresa. Bien. Sí, yo Sigamos creo, con el, sigamos con el, sigamos, Cecilia, con lo que tú planteaste. Ustedes vean las preguntas yo que puedan haber quedado pendientes y después las podemos ir exactamente, afinando. y le Parece. enviamos a los asistentes respuestas, ¿no es verdad? En un Word le enviamos las respuestas. Sí, lo importante eh, en esto, a ver, Cecilia, sí, lo importante en esto es que las preguntas que vayan a hacer, las respuestas, yo quiero ser bien responsable, que las respuestas van a ser generales, no específicas, porque, porque acá hay que entender que esta es una instancia de orientación y no de solución de problemas, ¿ya? O sea, la idea de este webinar es que las personas ujú, conozcan la ley, tengan la orientación general, pero a través de un webinar no se pueden definir decisiones en las empresas porque esas decisiones tienen que ver con los antecedentes específicos, ¿ya? Entonces, yo en ese aspecto quiero ser bien responsable y siempre lo he dicho así, que un asesor no puede responder en forma tajante y definitiva una respuesta cuando el caso amerita una situación de estudio concreta, ¿ya? ujú. Para no generar la expectativa de que me van a responder o me van a resolver mi problema, ¿ya? Sí. Vamos a mandar entonces las preguntas que quedaron pendientes, pero sí hay una que se repite bastante que me gustaría con esta cerrar, que dice, si no hay sindicato, ¿no se puede aplicar el máximo de 52 horas? ¿O sí? Es, lo que yo, es que yo lo dije delante, Sí, esa pues. persona no estaba atenta a lo que yo señalé. Yo señalé justamente que eso era un tema de interpretación futura, Sí. porque es muy probable que algunos digan que como la ley solo exige sindicatos, si no hay sindicato no se puede aplicar. Eso es un tema de interpretación. Ok. Marcelo, entonces te agradecemos y quedamos en eso. Vamos a mandar las preguntas que quedaron pendientes y que tienen como eh, una orientación más general que Sí. las respuestas, que las preguntas más puntuales, porque para preguntas más puntuales se necesita generalmente más contexto. Acá Obvio, hay... Ujú. exactamente. Y por eso que yo lo advierto, porque después pueden decir, oiga, es que Marcelo Albornoz nos dijo que era así, pero uno lo dice de una manera bien intencionada para orientar a las personas, pero que si no uno no tiene los antecedentes, el contexto claro, uno puede estar a lo mejor entregando una mala orientación Sí. o una, Además que este es o un una tema orientación nuevo. parcial. Este es un tema nuevo y que tiene Claro, a la industria también, y no exactamente. solamente a nuestra industria, en No, general por supuesto, a esto es todos, transversal total. exactamente, y los tiene a todos queriendo tener mayor información para aplicarlo Claro. de la mejor forma posible. Bueno, lo más importante es que hay un año Hay un año de para gracia. poder, ¿ah? Hay un año para ir viendo estos temas cada uno. Hoy día, recuerden que o sea, el primer webinar en términos de que es la exposición general de la normativa. ¿Ya? Van a Sí, haber siempre otras cosas más, detalles que y, surjan. y de seguro podemos hacer un segundo webinar ya a medida que avance también y hayan algunos temas que estén, Claro, dejemos pasar un sí, tiempo porque la verdad que
van a seguir existiendo muchas dudas e inquietudes. Ujú. Vamos cerrando, Cecilia, Sí, para cumplir el exactamente. horario. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Bueno, como lo indicas, hay todavía terreno desconocido Terreno y fértil. es terreno fértil. Y bueno, y suponemos que la Dirección del Trabajo va a ir poco a poco aclarando las dudas que se van a ir generando. Y como tú bien dices, tenemos un año todavía de, Para sin campo, entretenernos. podríamos decir, para poder aclarar todo lo que, las inquietudes que vayan ocurriendo. Sin duda, en nuestro comité laboral, que nos reunimos regularmente con Marcelo, seguramente ahí vamos a tratar de focalizar también preguntas, objeto que podamos nosotros también como institución enviar nuestras inquietudes a la Dirección del Trabajo, a objeto de que esto se vaya precisando en el transcurso del año de gracia que tiene esta normativa, esta ley. Así que sin más, muchas gracias Marcelo, Cecilia, y estamos en contacto y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Sí. Bueno, Y lo último es decirles que se les va a enviar a todos los que participaron el día de hoy este video. Entonces sí, también van a poder ir revisando y despejando dudas. Muchas gracias por participar.